pues eso significa Nicaragua, el fin de la náhuatl, ¿no? Entonces, somos exactamente el mismo pueblo. Ahora bien, creo que no solamente es una lucha que estamos emplazando nosotros los mexicanos desde acá de Estados Unidos, quiero insistir en esto hasta el cansancio, Molay, es una lucha de la humanidad en contra del fascismo ante planteamientos como los que hace Elon Musk. Elon Musk hace unos días publicaba este tweet, quiero pedir tu opinión, un tweet en el que pide hacer a Europa grande otra vez, muy al estilo Make America Great Again, pero es Make Europe Great Again. Dice, gente de Europa o pueblo de Europa, únanse al movimiento MEGA, Make Europe Great Again, o hagan a Europa grandiosa otra vez, algo que es absolutamente pues, un tinte fascista, ¿no? Supremacista blanco de este tipejo, este neonazi, el Obergruppenführer Elon Musk, que bueno, pues lo hemos visto hacer el saludo nazi incluso, simpatizar con los nazis de hace mucho tiempo, estar muy, muy vinculado al partido de ultraderecha y partido neonazi alemán, además de ser un racista, un clasista, un antiinmigrante, eso es, pues vamos, ¿no? Ahí está esa claridad. Y este fin de semana, así como se suscitaron protestas de miles de personas en Los Ángeles, California, en Texas, aquí en Kansas City, en Chicago, Illinois, etcétera, etcétera, del otro lado del charco, del otro lado del mar, en Berlín, miles y miles de personas salieron a marchar en contra del fascismo. Mire usted. Gegen den Faschismus hier im Land. Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen. Jetzt werden wir wieder ganz leise. Gegen den Faschismus. Gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Der leiste Widerstand. Gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Creo que está de más decir por qué es importante que ya en Berlín la gente en los miles saliera a manifestarse en contra del fascismo, evidentemente, ¿no? Ante pues la tragedia humana a la que nos enfrentamos hace décadas debido a otro genocida, bueno, en este momento es un genocida fascista de nombre Adolf Hitler y su movimiento, el Partido Nacional Socialista Alemán. ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto, querido Molay? Pues primero que el problema del ascenso actual del fascismo, ¿no? Es que se le solapó. Los gobiernos capitalistas, las democracias liberales, los medios de comunicación, muchos intelectuales, solaparon lo que llamaban la ultraderecha, ¿no? Que poco a poco fue ganando terreno en el discurso, fue ganando terreno en el ambiente político, ¿no? Sobre todo con esta discursiva de la lucha contra lo políticamente correcto, ¿no? Esta derecha cínica que se presenta como los outsiders, que son críticos del sistema establecido y plantean acelerar el capitalismo, ¿no? Y acabar con los lastres del sistema tal cual existen, ¿no? Del sistema neoliberal o del sistema post-neoliberal, ¿no? Y se les concedió mucho, se les ha permitido mucho. O sea, hay cadenas de televisión completitas que apoyan a Donald Trump. Y no lo apoyan de ahorita, lo apoyan desde hace varios años, ¿no? Se le dieron canales de televisión, ¿no?
Silvio Berlusconi, tú mismo lo trajiste a colación, es un fenómeno de los medios de comunicación, es un empresario de medios de comunicación al que ningún gobierno italiano jamás le puso ninguna sanción ni ningún límite, ¿no? El cuate estaba acusado de abuso sexual, estuvo acusado de trata de personas y nunca hubo una sanción, nunca hubo una multa, nunca, ¿no? O sea, entraba en juicios y se hacía el escándalo mediático y el tipo sobornaba a los jueces y salía libre, ¿no? Entonces, y eso se solapaba, y eso en el mundo incluso hasta se aplaudía. Yo recuerdo cuando yo era niño y en la televisión mexicana se veía a Silvio Berlusconi como hoy el magnate estrafalario que gobierna Italia, y qué interesante sería tener un gobernante tan atrevido, ¿no? No me gusta usar el término se blanqueaba, pero digamos que se le lavaba la cara a esa expresión ultraderechista que tenía como fondo de su discurso combatir los derechos humanos, combatir las libertades democráticas y sobre todo combatir cualquier alternativa al neoliberalismo y al capitalismo salvaje, ¿no? Combatir al socialismo, ¿no? O sea, siempre el fascismo, el núcleo fundamental del fascismo es combatir las alternativas de los pueblos para proponer una salida civilizatoria a las crisis cíclicas del capitalismo. ¿Y cuál es esa alternativa de los pueblos? El socialismo, ¿no? Diferentes formas de socialismo. Cuando digo socialismo no me refiero a la experiencia soviética, nada más. O sea, lo que hemos visto como socialismos realmente existentes en la historia de la humanidad han sido diferentes experiencias políticas, económicas, que hay que estudiarlas, pero eso no es el socialismo, ¿no? Digamos, el socialismo en términos conceptuales es la alternativa de los pueblos frente al capitalismo voraz. Y esa alternativa de los pueblos implica derechos humanos, implica democracia, implica una economía subordinada a la satisfacción de las necesidades de las personas y no a la satisfacción del mercado, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Contra eso es contra lo que aparece el fascismo, ¿no? Contra los derechos de las mayorías, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de las personas racializadas, obviamente contra los derechos de las mujeres, obviamente. El fascismo es profundamente patriarcal y reaccionario, machista, contra los derechos de todas las disidencias sexoafectivas, porque el fascismo es machista, retrógrado y conservador, ¿no? Y cualquier expresión de sexualidad, de libertad espiritual y física de los seres humanos, el fascismo la ve como un peligro, ¿no? Porque de ahí surgen las alternativas, de la libertad, de la libertad amorosa, de la libertad expresiva, de la libertad de la confraternización humana, es de donde surgen las alternativas a la explotación, a la marginación y a la pobreza, y entonces el fascismo es la encarnación de la explotación, la marginación y la pobreza, entonces combate toda expresión de libertad humana, ¿no? Entonces, todo eso se solapó, ¿no? Por eso creció Vox en España, por eso ha crecido Marine Le Pen en Francia, por eso ha crecido Alternativa para Alemania en Alemania, ¿no? Por eso ha crecido la ultraderecha en América Latina, como en el caso de Milei, como en el caso de Bukele, como en el caso de Noboa, ¿no? Aunque se cuecen aparte, ha habido un solapamiento, ha habido una complicidad, ha habido un blanqueamiento y ha habido una inacción de los gobiernos y de los medios de comunicación frente a los discursos de odio, frente a las narrativas proimperialistas, racistas, clasistas, son claramente clasistas, ¿no? Ha habido esta forma de blanquearlas y se ha permitido su ascenso, ¿no? Y ¿qué era la ultraderecha o el populismo de derecha que se le ha llamado de manera muy eufemística? Pues ha sido el fascismo, ¿no? Se ha permitido, bajo las condiciones económicas del régimen neoliberal global, se ha permitido que sujetos como Elon Musk se enriquezcan de manera indiscriminada hasta tener la mayor fortuna de la historia de la humanidad, ¿no? Pero además, o sea, la lógica de la acumulación capitalista está permitiendo que haya una pequeña fracción de seres humanos
¿no? Que son estos los súper ricos, los 1.000 millonarios, que la Oxfam en un informe que presentó para la reunión de Davos, donde se reúnen los más ricos del mundo, a ver, según ellos se reúnen a ver cómo van a darle solución a los grandes problemas del capitalismo, cuando ellos son los beneficiarios del capitalismo, de este capitalismo salvaje, ¿no? Y el fascismo es el defensor de este sistema capitalista salvaje. Por eso hay teóricos como Yanis Varoufakis que ya le llaman a esto el tecnofeudalismo, ¿no? O le podemos llamar tecnoimperialismo, tecnofascismo, porque está vinculado con el desarrollo de las grandes tecnologías de la comunicación global, ¿no? Oxfam presentaba en los datos que no son menores y no están desvinculados del ascenso del fascismo, al contrario, están articulados con el ascenso del fascismo, no son cosas distintas, ¿no? En 2024 surgieron 204.000 millonarios, 204.000 millonarios, lo expresé mal, ¿no? En el año pasado, durante el año pasado, 204.000 millonarios, ¿no? Es decir, tienen eh, grandes fortunas que nunca antes habían existido, ¿no? Miles de millones de dólares en sus fortunas, billonarios van a ser en los siguientes años, ¿no? Casi 4 nuevos súper ricos por semana se incorporaron a las clases del 1% de la población global, ¿no? 4 nuevos por semana, a partir de las tecnologías y a partir de las farmacéuticas, ¿no? Ahí está la cuestión. ¿Por qué Estados Unidos no combate el fentanilo poniéndole restricciones a las farmacéuticas que lo venden legalmente? Pues porque 4 nuevos 1.000 millonarios de ese sector se han incorporado al universo del 1% del mundo que toma las decisiones y que ponen a gobiernos fascistas ahí, ¿no? El 1% más rico extrae 30 millones de dólares del sur global por hora. El 1% más rico del mundo extrae por hora, ahorita lo están haciendo, 30 millones de dólares del sur global. ¿Quién es el sur global? América Latina, los pueblos de Asia, no chinos, ¿no? Los pueblos africanos, ¿no? En su totalidad, los pueblos de Medio Oriente, ¿no? El sur global. La riqueza conjunta de los 10 hombres más ricos del mundo aumentan 100 millones de dólares al día, ¿no? El 60% de su riqueza es heredada. El caso de Elon Musk es el más evidente, ¿no? Es esto que se presenta como si fuera ¿cómo se llama esto? Un emprendedor, cuando en realidad heredó las minas de esmeraldas de su papi, minas de esmeraldas donde se explotaba la fuerza de trabajo de infantes, ¿no? Infantes negros, porque de eso se trata, de que los niños racializados sean los que produzcan la riqueza del 1% que está imponiendo al fascismo nuevamente como salida a la crisis de su sistema, ¿no? Eh, Dentro de una década, los siguientes 10 años, al menos 5 billonarios habrá en el mundo, ¿no? O sea, tendremos 5 Elon Musk en el mundo en los siguientes 10 años. Y esos 5 van a ser los dueños del mundo, ¿no? Ya son los dueños del mundo, un 1%, pero esos 5 van a ser los primeros billonarios de la historia de la humanidad, ¿no? Y eso quiere decir, ellos son más ricos, y eso qué quiere decir, los pueblos son más pobres. Y para controlar esa desigualdad, para imponer esa desigualdad, necesitan regímenes autoritarios, regímenes que convenzan a la mayoría de la población de que las cosas así son normales, de que está bien el machismo, de que está bien el patriarcado, de que los blancos tienen derecho de dominar sobre los negros, de que los hombres tienen derecho de dominar sobre las mujeres, ¿no? De que los ancianos ya no sirven y tienen que dejar de estorbar, ¿no? De que las poblaciones racializadas y explotadas son minas de las cuales se pueden extraer los recursos naturales y la fuerza de trabajo sin problema alguno. El normalizar esa situación y el convencernos de esta situación es lo que garantiza la reproducción de esta forma de enriquecerse de una pequeña fracción de la humanidad e imponer esas tasas de desigualdad tan, tan irracionales, ¿no? Esa es la base económica sobre la que aparecen los monstruos del fascismo, ¿no?
Los monstruos del fascismo no son unos loquillos que aparecieron por allí, que tienen un discurso de odio y los frenamos con democracia. Sí, los frenamos con democracia, pero no son unos loquillos aislados, están articulados con el gran capital y son la salida del gran capital para la crisis estructural del capitalismo, ¿no? Y es la respuesta fascista, es la respuesta natural a esa crisis que tiene otra alternativa, que es la alternativa democrática, y hoy por hoy necesariamente la alternativa socialista. Hay un video de Rodríguez Zapatero que a mí me sorprendió, ¿no? Donde dice, este es el momento en el que más se necesita ser socialista y en el que tenemos que estar orgullosos de ser socialistas, ¿no? Claro, Rodríguez Zapatero lo dice muy en su nivel de este socialismo endulcorado, ¿no? De los españoles, ¿no? Del PSOE en particular, pero lo dice confrontando el programa trumpista, ¿no? Y caracterizando el programa trumpista como un programa reaccionario, un programa profundamente conservador y saqueador imperialista, ¿no? Que plantea subordinar los derechos de los pueblos, los derechos de la humanidad, a las lógicas de reproducción y acumulación de la riqueza de los grandes ricos, ¿no? Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo con Zapatero, ¿no? Hay que ofrecer un programa distinto, es el programa connatural de las mayorías populares, al programa de la salida reaccionaria, de la salida fascista, que puede ser neoliberal o puede ser antiglobalista, pero es una salida que siempre es en beneficio de los ricos y en detrimento de las mayorías sociales. Concretamente en Alemania, ¿qué pasó? Es muy bueno, es muy positivo que el pueblo alemán salga a la calle a defender lo poco que le queda de democracia, ¿no? Que en comparación con lo que vivimos en América Latina, pues Alemania vive en condiciones muy satisfactorias. Pero han perdido muchos derechos, han perdido muchas conquistas de los trabajadores alemanes, se han echado atrás, ¿no? Sobre el descontento de la población alemana, sobre todo de la clase trabajadora alemana, es sobre donde ha crecido el programa de los fascistas, porque han culpado de todas las pérdidas de derechos, del empobrecimiento de su vida, del encarecimiento de los productos que consumen, ¿no? Es decir, del perder calidad de vida de la población trabajadora alemana. Alternativa para Alemania ha señalado como culpables a los trabajadores migrantes, ¿no? Particularmente a los trabajadores africanos y a los trabajadores de Medio Oriente, sobre todo sirios, ¿no? Que han tenido que salir tanto de África como de Siria por culpa de los experimentos militares y de extracción económica de Occidente, ¿no? Entonces salen las migraciones, llegan a Europa, llegan particularmente a Alemania y a países del norte europeo, y la agenda, la agenda de racialización y de combate a la clase trabajadora de la ultraderecha los culpa. Y el culparlos como el problema, muy al estilo del nazismo del siglo XX, ¿no? De culpar de todo a los judíos, culpar de todo a los gitanos, culpar de todo a los comunistas, culpar de todo a los homosexuales, ¿no? Pues en este caso también lo están haciendo, ¿no? Y Es un ha discurso impactado. de la política, ¿no, Mola? Y muy, muy, muy básico. Claro, El echar la culpa a los demás se utiliza desde la Grecia antigua, pues esta xenofobia también que utilizaron en el discurso, y está creciendo, la verdad, ese movimiento neofascista en Alemania y en toda Europa. A mí me da más bien gusto que podamos ver esas imágenes de miles de personas, así como en Los Ángeles, con imágenes capturadas por nuestro queridísimo amigo Porfirio Vázquez, así como en Los Ángeles, miles de personas también salen a marchar en Berlín, en otra de las capitales del mundo, en contra del fascismo, querido compañero Moray Maza. el problema que tienen los alemanes es que esta movilización de masas no tiene una correspondencia político-electoral. Ese es el problema, ¿no? Es como cuando en México marchábamos contra el PRI, marchábamos con el PRD, marchábamos con el EZLN, marchábamos con los compañeros de San Salvador Atenco, llenábamos el Zócalo una, dos, tres veces, y cuando llegaban las elecciones, no éramos lo suficientemente contundentes como para darle la vuelta al sistema, ¿no? Hasta que lo logramos con Andrés Manuel López Obrador.
Y ahorita en Alemania tiene una situación así, ¿no? O sea, Die Linke, ¿no? La izquierda, está en el 4% de preferencias, ¿no? Sí, sí. La UCD, ¿no? Los socialcristianos, demócratas cristianos, son los que tienen una posibilidad de vencer, ¿no? Y el que está creciendo, pisándole los talones a los demócratas cristianos, pues son Alternativa para Alemania, apoyados ya por el gran capital de manera abierta, ¿no? Que está Elon Musk ahí atrás de eso, ¿no? Ahora, si esta movilización se vuelca a apoyar una alternativa electoral de izquierda y se logra elevar la izquierda, digamos, ¿no? O sea, si logran concentrar el voto en la izquierda y no en los menos peores, que son los demócratas cristianos, entonces sí veríamos un cambio en la situación. ¿Por qué? Es muy probable que en las elecciones, de hecho ya van a ser prontamente las elecciones en Alemania, es muy probable que tengamos una alianza natural, que es la que gobierna actualmente, de los verdes, los demócratas cristianos y los socialdemócratas, ¿no? Son el gobierno actual. Bueno, ese gobierno actual es el que ha blanqueado a la derecha, es el que ha permitido el ascenso del fascismo y es el que puede ganarle, por lo menos en las encuestas, ¿no? Ahora, si hay un atrevimiento, un programa atractivo de la izquierda que logre capitalizar toda esta movilización social y ganar la elección, eso ya nos permitiría pasar a otro escenario, ¿no? Porque justo los demócratas cristianos y su coalición de gobierno son los que persiguen a los niños de 14 años en la calle por traer la bandera de Palestina, ¿no? Son los que han ilegalizado que se diga desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Te llevan a la cárcel si lo dices en la calle. ¿Eso cómo se llama? También eso es fascismo, ¿no? El periódico oficial de los verdes sacaron una propaganda criminalizando a esta chavita, ¿cómo se llama? Esta Greta Thunberg, ¿no? Porque se incorporó a las movilizaciones en apoyo de Palestina, pero además en su discurso ecologista ya tiene una expresión anticapitalista. Ella entendió que el desarrollo del capitalismo y la actual forma de acumulación y aceleramiento de la producción de las mercancías es lo que genera la destrucción del planeta. Ella ya lo entendió y ahora está en una posición mucho más crítica y anticapitalista. Y los verdes, ¿no? Ese partidito que está ahora en contra de Alternativa para Alemania, ¿no? Sacaron una portada de su órgano central diciendo que era ciudadana non grata. Jugaron con el nombre de Greta Thunberg y pusieron non Greta, ¿no? Porque estaba apoyando a los terroristas palestinos. Entonces, eso es lo que se pone como opción frente a Alternativa para Alemania. Entonces, flaca opción, ¿no? Insisto en esto, lo que ojalá podamos ver, lo dudo mucho, pero esa es la esperanza, que podamos ver que la movilización que ha dignificado al pueblo alemán, que estaba muy dormido, ¿no? Esta redignificación del pueblo alemán, que lo podamos ver eh, canalizado, ¿no? Por la izquierda, por un programa de izquierda que pueda ser atractivo. Si la izquierda está convertida en ese reducto del 4%, es porque no han tenido la audacia suficiente para convencer al pueblo de que son alternativa, ¿no? Pero en esta coyuntura sí necesitamos que tengan audacia y que el pueblo también tenga audacia de ir todos juntos por una opción que no, que no sea el fascismo ni el otro fascismo, ¿no? El fascismo tradicional, ¿no? Y creo que, y así en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay que salir en una posición de defensa de los derechos, de crear alternativas democráticas y populares, ¿no? Que tengan una agenda profundamente humanista, ¿no? Antirracista y anticlasista en sentido radical, porque además cuando uno es anticlasista, tiene que ser antisistema, ¿no? Tiene que ser crítico del sistema capitalista, porque el problema del clasismo es que existen las clases sociales, ¿no? No solo se trata de que no veas a los demás por detrás de tu hombro, por debajo de tu hombro, se trata de que no exista la explotación. Entonces hay que estar pensando ya en la democracia en sentido fuerte, ¿no? En sentido radical.
El antifascismo tiene que tener una alternativa. La movilización de nuestro pueblo en Estados Unidos necesariamente tiene que ir generando una revolución de las conciencias e ir articulando una alternativa estratégica y programática al sistema político gringo, ¿no? Porque la cosa no se va a quedar en que tú le lleves la carta de los trabajadores al presidente Trump. Eso no va a funcionar. Lo que se necesita es que tú le tuerzas los brazos al sistema y frenes la fascistización del régimen proponiendo alternativas democráticas, ¿no? Y eso necesariamente implica que el movimiento tiene que llegar a escenarios desconocidos de su lucha, ¿no? Pacíficos, democráticos, civiles, pero nuevos escenarios de movilización y de confrontación, incluso de ruptura con un régimen caduco que está en descomposición, y esa descomposición es lo que estamos viendo, la fascistización, ¿no? Pues eso es lo de MAGA, ¿no? Esto del cuate, ¿cómo se llama? Elon Musk, ¿no? Diciendo que van a ser fascista Europa, eso es lo que está diciendo, ¿no? Vamos a ser fascista toda Europa. Es un delirio, ¿no? El problema es que tiene el dinero para intentarlo, ¿no? Ese es el problema real, pero es un delirio, porque sí creo que van a encontrar resistencia, fuerte resistencia de la lucha popular, del movimiento feminista, de los trabajadores, de la lucha por los derechos humanos, de la lucha en contra de la guerra, en contra del genocidio, ¿no? Sí, va a haber resistencia, Así ¿no? es, No la tienen fácil, ¿no? así es. Y luego eso de MAGA, fíjate, MAGA, ¿no? Este acrónimo de MAGA, nosotros le podemos poner Marx, Engels, Gramsci, antifascista, MAGA, ¿no? O si quieres, AMLover, ¿no? Perdón, Marx, Engels, Gramsci, AMLover o antifascista. Nuestro mega, ¿no? Y así será, querido Molay. Y yo, pues, qué interesante lo que nos estás planteando aquí en Sin Censura. Yo quiero agradecerte a nombre del equipo de Sin Censura y, por supuesto, de nuestra gran audiencia, esta intervención tan importante, esta explicación que nos das tan fuerte. Y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues estoy yo en Facebook, a veces en Twitter, casi no me meto, debería meterme más, pero en Twitter, ahora que ya todos están yendo de Twitter, ahí voy yo a meterme, ¿no? Pero sí tengo mi cuenta de Twitter y luego si me escriben ahí, a veces trato de responder lo más pronto posible. En Facebook, como lo tengo en el celular, respondo con más frecuencia. En Trends, ahí publico cosas en apoyo a Palestina. Y en las nuevas redes sociales están en RedNote. Voy a aprender chino porque quiero meterme a RedNote ahí a ver cómo se mueve el mundo de las redes sociales chinas. Y en TikTok también tengo algunas cuentas y donde comparto cosas, ¿no? En realidad yo no soy creador de contenido, yo nada más estudio el fenómeno pero sí se pueden comunicar conmigo y yo les contesto y platicamos sin mayor problema. Y yo trabajo, afortunadamente, soy un privilegiado de la revolución democrática en nuestro país y trabajo en la 4TV, donde hacemos entrevistas y opinión política y estamos impulsando un programa que se llama Demosicratos con el maestro Felipe Gómez, un cineasta muy inteligente, muy creativo, y hacemos un programa que se llama Demosicratos donde conversamos de la coyuntura política y con muñequitos y con efectos ahí muy interesantes, muy agradables, muy divertidos. A mi hijo le gusta mucho, se divierte con eso. Entonces ahí búsquenlo para que lo chequen y nos compartan y hagamos esta gran conversación más rica y más sabrosa. Y pues ya con eso me despido. Agradezco muchísimo al equipo de Sin Censura que me han brindado este espacio para poder, ¿cómo se dice esto? Desahogar mis penas y mis preocupaciones, y es terapéutico y es saludable que uno lo haga y lo comparta con el pueblo culto conocedor, la raza de Sin Censura, a Ceci, a los camaradas que están en los controles, a todos los compañeros que están dándole orden a la conversación, a ti, Toño, y a Vicente, un gran abrazo y muchísimas gracias. No, el agradecimiento es nuestro, Molay. Muchísimas gracias al historiador Molay Ontiveros aquí en Sin Censura. A la Siempre orden. enriquecedor su aportación aquí en Sin Censura. Y oiga,